Citlali, Citlali, Maggie, Ana Lilia, Lupita, señora Ofe, un gusto trabajar nuevamente con ustedes en esta nueva asignatura. Espero que todos estén muy bien en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que ustedes se encuentren en este momento y que todo esté muy bien en su familia y que con esto demos inicio a nuestra asignatura del día de hoy, que vamos a empezar un nuevo reto, nuevos conocimientos, nuevas formas de educar. Y de verdad que estoy muy contenta por esta asignatura porque en verdad yo le comentaba al doctor que son situaciones elementales y muy importantes, que no las estamos viendo en todos los mapas curriculares de otras instancias o instituciones. Y eso me da mucho gusto porque ustedes tendrán un bagaje cultural, pero aparte metodologías nuevas para abordar este tipo de situaciones. Me gustaría iniciar con esta pregunta al respecto de cuando ustedes conocieron la asignatura que les correspondía en este módulo, ¿qué pensaron que van a ver? ¿Qué pensaron que van a hacer? Les dijeron, la asignatura que corresponde es educación sexual. ¿Alguien me quiere compartir como qué visión, qué parámetro tiene, qué idea o qué asombro o Maestra, qué? Dígame, Siri. bueno, en esa clase podría entrar lo que es prevención a las enfermedades de transmisión sexual y también como los embarazos no deseados, cómo evitarlos. Excelente. A eso vamos en uno, eso es uno de los objetivos, ¿eh? Qué bueno que lo tengan muy claro, qué bueno. ¿Se imaginaron que en su mapa curricular iban a ver educación sexual? Sí, pues en la materia de ciencias, ciencias como tal, biológicas. Exactamente. O sea, sí, alguna vez tal vez lo vimos en el bachillerato, pero a nivel educación licenciatura ya es un reto. Efectivamente, Lupita Márquez, gracias. A nivel ya docente, o sea, ya a nivel en el que ustedes están como futuros docentes, ya algunos ya practicaron en aulas, algunos ya hicieron servicio, algunos están haciendo pues las prácticas profesionales, algunos ya tienen ese contacto con los alumnos en algún nivel y contexto educativo. Entonces, el trabajar esta asignatura de educación sexual es un reto bastante complejo, pero además responsable. Requiere mucha ética profesional. Y eso, yo los invito a ver esta parte de la educación sexual desde ese enfoque valoral, pero además profesional. Alguien nos comentaban en una plática que no cualquier persona puede brindar educación sexual. Y nosotros decimos, bueno, pues si tú tienes una licenciatura en pedagogía, en ciencias de la educación, en psicología, en trabajo social, pues estás integrado con las habilidades. Sin embargo, nos comentaba la fiscal que no cualquier persona puede brindar educación sexual porque depende mucho del respeto que tengan, aparte de los valores que integren para educar a una persona. Entonces, lo vemos así, o bueno, yo lo veía como muy sencillo, pero requiere muchísima responsabilidad, es la palabra que nos comentaban en la fiscalía. Requiere mucha responsabilidad. Aunque nosotros hemos visto temas de educación sexual en biología,
en ciencias naturales, no es lo mismo, no es el mismo enfoque. Ahora, ¿por qué integrar educación sexual en un mapa curricular? Es muy, muy importante. Qué bueno que son pioneros en estas áreas, porque es muy importante por todo lo que se viene en las nuevas corrientes y metodologías de educación. La nueva escuela mexicana integra una escuela humanista, pero de respaldo trae mucho el aspecto de los derechos humanos y el aspecto de la educación integral. Y en esa educación integral entra la educación sexual. Y entonces, como docentes, ¿cómo debemos tocar estos temas? ¿Hacia dónde nos debemos dirigir? ¿Con qué palabras incluso? Porque yo les hablaba en la clase anterior, en alguna otra materia, que tuve la oportunidad de estar con ustedes, de los protocolos que se aplican en nuestro estado. Y esos protocolos están muy completos y muy concisos en cómo manejar el vocabulario sexual y de educación sexual en un contexto educativo, porque ya todo ahorita tiene normatividad. Cuando antes un docente, tú lo escuchabas porque probablemente a ustedes les tocó alguna vez algún maestro que les hizo alguna broma de índole o de connotación sexual. Y ustedes solamente se ruborizaron, y ustedes solamente se apenaron, y ustedes solamente bajaron la cabeza. O sea, ¿recuerdan algún episodio? Y sí, tal vez, o no lo pasaron ustedes, pero sí algún compañero o compañera. Y no pasaba nada. Actualmente no. Entonces, de ahí viene la responsabilidad y profesionalización del docente para trabajar estas situaciones. Sin más preámbulo, vamos a trabajar con esto y les voy a invitar a hacer un proyecto que de verdad creo que les va a gustar, como me ha gustado a mí llevarlo a cabo también, un proyecto que van ustedes a realizar en un contexto educativo. Vamos a dar inicio y ya saben ustedes, si tienen alguna duda, ¿no? Aquí estamos para. ¿Pueden visualizar? Sí, maestra. Sí, maestra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con la educación sexual, pero esta educación sexual ya hay muchos programas gubernamentales, hay muchos programas de cada estado. Ustedes pueden encontrar estos programas: Educación Sexual Integral de Querétaro, Educación Integral de Veracruz, Educación Integral Tlaxcala. Fíjense, también tengo ahí otro de Tlaxcala, porque ya son programas a nivel estado y cada estado hace su propio programa por las necesidades. Fíjense bien, acorde a las necesidades de nuestro contexto social, es que surgen estos nuevos programas. Si no tuviéramos estas necesidades de educar a las personas, tanto a padres de familia como a alumnos, no surgieran este tipo de proyectos, este tipo de programas. Y yo les voy a enseñar al final manual, taller, seminarios, o sea, muchas cosas que ya están elaboradas. Y de ahí ustedes van a hacer la propuesta personal. Entonces, vayamos haciendo idea de, ¿qué es lo que voy a integrar? ¿En qué nivel me voy a ubicar? ¿Qué es lo que les voy a enseñar? Entonces, esta educación sexual, ¿qué es? Pues esta educación, dígame usted, Margarita. Es como, creo que la clase anterior, que habíamos tomado que dependiendo de las necesidades de cada institución es como se van realizando pues, mm, se surgen ideas, e innovaciones, y sugerencias para las instituciones.
Efectivamente, eso es lo que ustedes van a crear, una propuesta. Ya hemos hecho talleres, cursos, manuales, diario de actividades, catálogo de actividades. Entonces, eso van a hacer ustedes al final, una propuesta de educación sexual dirigida a algún nivel educativo. Les sugiero, de la manera más humilde, les sugiero que sea en educación básica, porque hay muchísimo material para educación básica que integra preescolar, primaria y secundaria. Y todavía, si me lo permiten, les sugiero todavía más enfocarse en educación secundaria, donde ahí hay muchísimas situaciones y conflictos y problemáticas y amenazas y demás. O sea, de verdad que la propuesta de Pili, la de Ofe, la de Margarita, la de Citlali, de verdad yo llevaría una a cada escuela, porque de verdad son necesarias. Y eso que ustedes van a su buscador y hay muchísimas, ¿eh? Ahorita yo les voy a mostrar algunas que de verdad están muy completas y son aplicables, miren, a cualquier escuela, pero debemos adecuarla al contexto. Entonces, voy a ir observando ese seguimiento que voy a llevar para con el proyecto. Esta educación sexual es ese espacio que se da entre enseñanza y aprendizaje. Ustedes son los docentes que van a planear las actividades, los contenidos, obviamente, pero ¿cómo voy a hacer mi planeación de temas o contenidos si no sé a quién va dirigido? Ah, pues primero, como todo proyecto, inicias de un diagnóstico. Tú me vas a realizar un diagnóstico y a lo mejor me dice Ofelia, no, pues es que mi hija va en primaria, va en cuarto de primaria, ¿no? Entonces voy a dirigir mi proyecto hacia cuarto de primaria. Entonces ya me está ubicando a qué nivel se dirige, a qué grado se va a dirigir. O sea, ya desde ahí voy perfilando. No me pueden decir a primaria, porque primaria incluye desde primero a sexto y el nivel de madurez de los niños es diferente. No le vas a enseñar algo a los niños de primero igual que a los de sexto. Dígame, Margarita, me encanta que ustedes me participan. No, pues bueno, a mí en lo personal me gustaría enfocarme a nivel secundaria, pero completa. Fíjese que entre primero, segundo y tercero de secundaria hay muchísimas diferencias de madurez. El nivel de madurez es diferente. Y entonces usted puede enseñarle a un grupo de primer grado de secundaria desde la parte biológica, la parte psíquica, la parte emocional, ¿no? Pero los de tercero ya no quieren decir que yo ya sé las partes de mi cuerpo, yo ya sé cómo me tengo que cuidar. Ellos ya van con embarazo prematuro, infecciones de transmisión sexual, ellos ya van con acoso sexual, violencia sexual, delitos de Entonces, connotación sexual. O sea, vean, y usted me está diciendo secundaria, ¿eh? Y nada más le estoy dando las diferencias de primero y tercero. pero sí se podría, bueno, no sé, pero es que se podrían, por ejemplo, poder yo preparar un material tanto y pedir permiso, claro, a la escuela para trabajar tanto con los tres grupos, o sea, diferentes temas, pero con los tres grupos, con los tres grados. Sería excelente. Sin embargo, es mucho trabajo, muchísimo trabajo que no le daría tiempo a usted en esta asignatura. ¿Por qué? Porque tendría que planearme ese taller para primer grado, ese taller para segundo y ese taller para tercero. Entonces, ¿qué les sugiero? Elija un grupo nada más, un grado,
Y con eso, ahora sí, vámonos con todo con ellos. A ellos les voy a enseñar Maestra, esto y esto, por las necesidades que tienen. Ustedes cuando van a la secundaria ya los ven con novio, con novia, ya los ven entre parejas iguales. O sea, ya tienen otras perspectivas sexuales y nosotros debemos ayudarlos. Ande, Ofe, dígame. disculpe maestra, el proyecto que vamos a desarrollar, también lo vamos a ir a exponerlo en el aula. Es que mire, lo ideal sería eso porque el proyecto requiere planeación, aplicación y evaluación. Al final ustedes me tendrían que estar dando resultados. Maestra, sí identifican, conocieron los métodos anticonceptivos, porque ahí en esa escuela, pues hubo embarazos prematuros, entonces yo les enseñé los métodos anticonceptivos. Sin embargo, por por el tiempo en el que estamos, que están cerrando ciclos, ya no te están permitiendo la aplicación. Ya hay semana del estudiante, ya hay cierre de ciclo, ya hay graduaciones, ya hay exámenes extraordinarios, o sea, unas escuelas incluso ya cerraron ciclo. Entonces, ¿en qué quedaría? En la planeación y entrega de ese manual, taller, curso, catálogo, etcétera. No, si tú tendrías esa habilidad y ese permiso de, a mí sí me van a dar permiso, pues adelante. Pero aquí en la zona en la que yo estoy ya no hay permiso de aplicación ni de servicio social ni de prácticas. Incluso a los que estaban en prácticas ya les firmaron ya sus cartas y demás, porque ya estamos haciendo lo propio de entrega de calificaciones, exámenes de recuperación, exámenes extraordinarios. Ya no hay la aplicación ahorita. No te daría tiempo. Si en el contexto en el que tú estás lo puedes realizar, eso sería lo ideal, porque ahí me estás demostrando la conducta que tenía antes el adolescente y la conducta que tendría después. Entonces, este curso de verdad, cuando sí lo aplicas, es muy enriquecedor, bastante enriquecedor tanto para los alumnos como para nosotros docentes. Aprendemos mucho de la dinámica de los adolescentes. En el caso de Margarita, que se quiere ubicar en secundaria, que es muy, muy buen nivel, pero es en el nivel que ustedes quieran. Ahorita les comento más. Entonces, esta educación sexual incluye cómo yo voy a enseñar y cómo ellos van a aprender esto que es necesario para su vida personal, biológica, afectiva, emocional y sexual, que integra desde el cuidado de el conocimiento y cuidado de mi cuerpo, así como las relaciones con los demás y el derecho y ejercicio de la sexualidad. Es un derecho y está en la cartilla de los adolescentes, es cartilla de los derechos sexuales de los adolescentes. Ellos tienen sus propios derechos sexuales. Hay una cartilla de 14 derechos sexuales. Y ellos, muchos de ustedes tal vez no los conocen y ellos ya los conocen, ya los leyeron, ya los tienen, ya los medios de comunicación se los han dicho. Y entonces te dicen, es que yo tengo derecho a tener una pareja. Yo tengo derecho a elegir una pareja. Tengo derecho a tener una vida sexual activa. Fíjense bien. Pero entonces ellos ven sus derechos, pero no ven las responsabilidades y lo que conlleva un derecho, ejercer un derecho de esa naturaleza. Ahí entramos nosotros, ahí entramos. Ah, ¿tienes derechos? Perfecto. Pero entonces tus responsabilidades, tus métodos de cuidado, y ahí entramos nosotros. Métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Te tienes que cuidar. Ejerces tu sexualidad, pero te tienes que cuidar.
Entonces ahí es donde planeamos, donde nosotros vemos qué dinámica, qué actividad, si va a ser en equipo, si va a ser individual, qué va a hacer él, va a ser un cartel, va a ser una figura humana donde él se va a representar, o sea, hay millones, millones de dinámicas y actividades. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente elegir la adecuada a mi contexto y a mi alumnado. Si, por ejemplo, si Tlali quisiera trabajar con educación preescolar, específicamente tercer grado de preescolar, 5 años, entonces sus contenidos serían diferentes a los que está estableciendo Margarita por el nivel de madurez. Pero además, los juegos son diferentes, el material es diferente. Ahí es donde viene el punto de dime en dónde estás situado. Tu diagnóstico principal es el factor para que detone la propuesta didáctica. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros trabajemos la educación sexual integral? Pues promover que haya una sexualidad de manera segura, por ejemplo, para secundaria, incluso desde primaria ya nos subieron las estadísticas a nivel México, a nivel país México, y de verdad han crecido las estadísticas en las cuales niñas de quinto y sexto grado en embarazo prematuro. O sea, niñas de 12 años, niñas de 11 años, ya en un primer embarazo. Entonces, ¿qué está pasando? No hay información, no están siendo informadas a través de su sexualidad, están ejerciendo una sexualidad, pero no se están informando. Y las encuestas que te presenta Consejo Nacional de Población, INEGI y demás, te presentan unas encuestas crudas en las cuales te dicen no tuvieron información, en casa no les hablaron de cuidado de su cuerpo, de prevención de la violencia en su cuerpo, delitos de connotación sexual, nunca hablaron de eso. Entonces, ese es el objetivo, que se viva una sexualidad de manera segura, ¿ok? Responsable y saludable. Ese es uno de los objetivos. También que sea una vida sexual libre de discriminación, libre de violencia, porque vemos mucha violencia en los noviazgos, muchos noviazgos que forzan, ya sea a él o a ella, a hacer algo que no quieren, que no corresponde a su edad todavía. Sin embargo, la estadística te dice, no, pues es que me dijo que si no lo hacía, pues entonces se buscaba otra persona. Así te lo dice de cruel la estadística. Y son las palabras de las niñas y jovencitas. Entonces, ahí es donde te pones a pensar dónde está la educación sexual. Una cosa es que vean los temas en biología, una cosa es que vean los temas en naturales, incluso en otras materias como vida saludable también ve este tipo de situaciones, pero ¿desde qué enfoque lo estamos viendo? El material es el adecuado, las sesiones son adecuadas. Dígame, Maggie. Este, escuchando lo que está comentando, pienso yo que este es mediante muchos enfoques, no nada más es sexualidad y ya, sino también lo que entra en también la psicología, ¿no? De cómo te manipula tu pareja, ¿no? Porque dices, ay, es que me va a dejar, si no hago esto me va a dejar, ¿no? O si no, si me he visto así, se va a molestar. O si me llevo con sus amigos, pues no le va a gustar y se va a enojar, ¿no? Y entra tanto la psicología como también lo que nos han enseñado en casa, ¿no? También a darnos a respetar, este, o a ser sumisas o a ser permisivas con las demás personas, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Efectivamente, ay, me encantan, me encantan. ¿Ya ven que está bien bonita esta materia? Es que es así, o sea, y
Maggie dijo algo bien importante que es el proceso cultural, lo que nos enseñaron a nosotros, cómo nos enseñaron a nosotros. Y ahorita vamos a ver un punto que es el tabú. De eso no se habla en casa, eso te lo enseñan en la escuela. Y en la escuela algunos docentes, eso no te lo enseño yo, te lo tienen que enseñar tus padres. Y hay una discrepancia y hay una diferencia de ideologías que dice, bueno, ¿en dónde busco la información? Y es por eso que se presenta mucho en los adolescentes la desinformación. Buscan tanta información que lo que están presentando es una desinformación. Y lo que ven ellos como sexualidad, ellos ya tienen otros parámetros y otros conceptos. Entonces, ¿por qué también es importante? Porque vamos a prevenir, fíjense bien, la educación sexual, por eso es educar a las personas en la sexualidad para prevenir. Ese es el punto clave de nosotros como educadores, prevenir. ¿Y qué vas a prevenir? Vas a prevenir la violencia sexual de la cual hablaba Margarita. Esa manipulación es violencia sexual. Y es real, ¿eh? Es muy real que las jovencitas, niñas, te hablan así, te dicen eso que mencionaba Maggie, tristemente te lo dicen. Y es realidad, no es, como me dicen luego las jovencitas, no es de la Rosa de Guadalupe, maestra, no es de, me dicen muchos programas, ¿no? Entonces, son prevención de violencia de violencia sexual, violencia de acoso sexual, violencia de abuso sexual, de embarazos adolescentes, de paternidad y maternidad temprana, porque pues no nada más es la maternidad temprana, sino también el jovencito que tiene que dejar estudios, ponerse a trabajar por, por no ejercer una paternidad responsable, ¿no? Entonces, también infecciones de transmisión sexual, explotación sexual, violencia de género, violencias en entornos virtuales, porque ya actualmente, bueno, desde hace mucho tiempo, pero se ha incrementado mucho el caso de los grupos, tanto de WhatsApp como de canales, o sea, ya los chicos te hacen canales de YouTube, te hacen grupos de WhatsApp donde están evidenciando a niñas, a niños, donde envían fotografías pornográficas, enlaces pornográficos, páginas pornográficas, donde me comentaban unos jóvenes, ponen a la gente, la foto de la chica y cuánto dan por ella y qué tanto, ¿no? Entonces, denigran todo este tipo y eso es violencia. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque no se les está educando y no se les está informando de las sanciones. Pues ese es nuestro trabajo. O sea, educar es prevenir delitos. Educar es prevenir enfermedades, prevenir el cuidado todo de mi cuerpo. O sea, que soy una persona valiosa, y hay un sinfín, por eso se llama educación sexual integral, porque como decía Margarita, no solamente incluye el aspecto sexual, incluye el aspecto físico, biológico, psicológico, cómo manipulan a una persona, cómo no tiene una suficiente madurez para tomar decisiones de esa índole. Y es ahí Pues, donde, pido la palabra. sí, dígame. Yo siento que también ahora sí que estos tipos de temas también deberían ser dirigidos mediante las escuelas hacia los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues sí, informamos a los jóvenes y todo eso, ¿no? Pero a veces es cuando se empieza a vivir una etapa así de violencia sexual, de abuso psicológico que recae en la sexualidad y todo eso, yo siento que por más grande que esté la persona, hay un bloqueo, porque pues por comentarios de terceras personas, ¿no? De que no, pues si tú
nunca sabes cómo va a poder reaccionar tu familia o así, en especial los padres, ¿no? Porque como usted dice, se habla del tabú de que no, pues es que eso te lo tienes que ver en la escuela y la escuela no, pues es que eso te lo tienen que enseñar tus papás y pues es contradictorio porque siento que muchos de los abusos sexuales que hay en la actualidad se pueden prevenir mediante una plática o esto que vamos a hacer un proyecto hacia los padres para que sepan identificar y más que nada sepan cómo van a actuar cuando algo así llegase a pasar dentro con sus hijos y todo eso, ¿no? Porque muchas veces están tan cerrados a estos temas que no se dan cuenta y cuando las cosas pasan y todo sale a la luz y así, pues sí es como de que tanto un shock para el padre como para el hijo y a veces del tan heridos que están las dos personas dicen cosas que no son, que pueden herir más a la víctima. Entonces siento que esta educación también o este tipo de pláticas también deberían de ser recibidas por los padres. De hecho, serían los primeros que tendríamos que educar. Eso siempre lo hemos visto. Sin embargo, cuando teníamos escuela para padres, que después se le llamó talleres para padres y demás, que son propuestas permanentes, ¿eh? Son propuestas que debes tener todo el año. ¿Y ahorita de qué les hablaste? Ah, de sexualidad en los adolescentes. ¿Y ahorita de qué? Ah, de alimentación en los niños y así. O sea, son actividades permanentes. Sin embargo, la realidad es que de un grupo de 30 personas acuden 5 padres, 2 padres, 3 padres. Entonces, ahí es donde la participación de los padres no se hace presente y queremos ayudarlos, queremos apoyarlos, queremos darles las estrategias. ¿No? O sea, no es posible por tu trabajo, o sea, lo entendemos, que por el trabajo, por situaciones de enfermedad, por al cuidado de, ¿no? Pero, pues entonces por eso nos dicen, bueno, entonces, trabájalo con los alumnos, que ellos sean los que se eduquen primero para que sean el mensaje en casa. Y sí, cuando nosotros educamos a los niños en educación ambiental, por ejemplo, y llegan a casa y no tirar basura, y mamá tenemos que separar la basura, la orgánica de la inorgánica, ellos nos ayudan a educar en casa a la familia. Y eso se pretende hacer también de esta manera. No llega el impacto como debe ser, ¿no? No llega tan fuerte como quisiéramos y no se ven los resultados a corto plazo tampoco. Sin embargo, pues bueno, nosotros haciendo desde nuestra perspectiva y desde nuestra trinchera lo que nos corresponde, pues ya, tendríamos que estar educando. Y es una realidad, va para docentes, porque también hay mucho docente desinformado o que no se actualiza o que no le gusta hablar de estos temas, porque es una realidad. Hay docentes que estos temas los evaden, pasamos las hojas, eso no lo vamos a ver, eso luego lo vemos, ese tema es una realidad. En el siglo en el que estamos, que también hay docentes que no se sienten capaces de tratar este tipo de contenidos, temas, pero de manera profesional. Y hay otros que no los deberían de tocar porque no le dan la seriedad y el profesionalismo. Hemos visto tristemente docentes que están manejando un doble sentido con los jóvenes, que están bromeando, que están agrediendo verbalmente mediante comentarios pasivos y tampoco es eso lo que se pretende, porque no se educa así, no se educa así. Por eso la fiscal y la psicóloga nos lo decían claramente, no cualquier maestro o maestra debe atender a la educación sexual. Y eso nosotros decíamos, no, pero si tienes una licenciatura, tienes la formación académica, la formación profesional, tienes las habilidades, no tienes el respeto, los valores, la empatía, La ética, ¿no? la ética, eso nos comentaban ellos. Y
yo pensé, dije, todos ustedes pueden dar educación sexual. Y dicen ellas, y lo hemos visto, porque hay maestros varones que manejan otro tipo de situaciones a conveniencia, que, no, eso no lo he visto. Entonces, por eso dice, hay que educar a maestros, a padres y alumnos. Por eso es integral, porque viene desde la parte biológica, socioafectiva, histórica, de cómo ha venido cambiando ese modo de ver la sexualidad, esa cultura de que en mi casa no se habla de esto, en mi casa sí se habla. Yo a quién acudo, siempre les preguntamos a los adolescentes, ¿a quién acudes cuando tienes dudas? Y tristemente no es a papá, mamá, tío, abuelito, es al vecino, a mi amigo de mayor edad, a don señor de la esquina, a los jóvenes grupito de la esquina. Busco en internet, ¿no? Y entonces yo busco en internet una información que no es la correcta, la ideal para mi edad tal vez, y de manera ética también, como yo veo la sexualidad. Hay una parte que cuando tú expresas la palabra de ¿qué es el sexo? ¿Qué es sexo? Y entonces solo la palabra causa polémica en un grupo, solo la palabra, porque cuando dice, la pegó la maestra la palabra ahí en el pizarrón, y solo la palabra, ya muchos tienen connotaciones diferentes. Y decía un joven, es dos personas teniendo relaciones sexuales. Fíjense bien. Otras, no es si soy hombre, si soy mujer. Ok. Y entonces las perspectivas son diferentes porque el tipo de información les llega de manera diferente y por canales diferentes. Entonces, por eso, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿No? O sea, estoy diciendo solamente que es sexo y ya estás dando una visión y un parámetro bastante diferente a lo que yo pregunté. ¿Por qué es importante enseñar educación sexual integral a los niños? Y fíjense que recalcan integral, o sea, Maggie lo decía ahorita bien importante, o sea, de manera biológica, o sea, que se identifiquen, que sepan las partes de su cuerpo, que sepan su órgano reproductor y eso en muchas primarias y demás, recordemos que uno lo hace en maqueta, otros en plastilina, otros no sé, o sea, el punto es saber, pero va más allá de lo biológico, cómo te estás ubicando con eso, o sea, cómo debes cuidarte de manera integral en tu cuerpo, cómo debes cuidarte de manera emocional, porque lo decía Maggie, o sea, hay muchísima violencia también emocional, agresiones al aspecto físico, bullying, ciberbullying, y entonces yo agredo a una persona de manera cibernética con ejerzo violencia sexual, integrando alguna fotografía, video, evidenciando algo personal y entonces yo ya estoy integrando un delito de connotación sexual y para eso está la ley Olimpia. Pero yo soy menor de edad, pero se aplica también. Entonces, de ahí viene la educación y se los he dicho, el hecho que tú no conozcas esa ley, que tú desconozcas esa ley, no te exime de la responsabilidad. Pues tus padres te la debieron de haber enseñado. Y si mis papás tampoco la conocen, ¿qué hago? ¿Por qué es importante? Aquí viene, ¡tarán!, la importancia. Porque hay muchísimos conflictos, problemas y debilidades en nuestra sociedad. Porque con el paso del tiempo se han incrementado este tipo de agresiones, de violencia y de problemáticas sexuales. Porque hay embarazos adolescentes y hay que evitarlos, hay que prevenirlos.
pues no los voy a evitar, los voy a prevenir y voy a educar a mis jóvenes y a mis adolescentes, a mis señoritas, a mis niñas, los voy a educar en el ejercicio de su sexualidad para evitar embarazos adolescentes. Pero es una realidad que tenemos alumnas con embarazo en secundaria. Tenemos en primer grado y mucho más se incrementan en tercer grado. Y la ley te dice, o sea, fíjense bien, la ley protege a la niñez, aunque esté en proceso de gestación, es una niña, porque es menor de edad, y la protege la ley en proceso de gestación, ella tiene el derecho a la educación. Ella puede seguir yendo a la escuela. Y las hemos tenido con embarazos en el aula. ¿Qué pasa? Que ellas desertan porque se sienten acosadas, se sienten buleadas, se sienten agredidas o son agredidas físicas, verbalmente, psicológicamente, porque se sienten fuera de contexto, porque hay agresiones por parte de sus compañeras. Es una realidad, eso es una realidad. No podemos estar al pendiente todo el día de la jovencita y de su estado. Sí la podemos cuidar en cuanto te corresponde, pero ellas por lo regular desertan. Pero tienes el derecho, pero ya vas a terminar, ya falta poco, concluye, ya vas a concluir la secundaria, ya te falta un mes, no, ya no quiero seguir. Entonces, prevenir para toda esta situación. Hay violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde primera infancia. Se están incrementando y ahorita se los voy a enseñar con varias notas periodísticas que se están incrementando esa violencia sexual en niños de preescolar, en niños de guardería, en niños de primaria, niñas, niños de primaria, violencia sexual de un adulto hacia los niños o de niños más grandes hacia niños menores o entre pares, es decir, entre ellos mismos, ¿no? Y las noticias son desgarradoras. O sea, ¿cómo puede ser que un grupo de niños de sexto grado abusen sexualmente de su compañero? Eso se llama violencia sexual, abuso sexual y delincuencia organizada. O sea, vean todos los delitos que tienen unos infantes. Tenemos que educar que no todo, o sea, no las cosas se resuelven con violencia, no todo es permitido, porque tenemos históricamente y culturalmente otro tipo y escala de valores cada uno de nosotros, pero depende también del docente cómo guíe y oriente. También que vamos a ubicar esa violencia de género, esa violencia contra niñas y mujeres. O sea, hay que evitar, hay que educar a estas personas. La violencia en entornos virtuales como el grooming, la extorsión sexual, el ciberacoso, esos elementos se han incrementado en secundaria y en bachillerato. Grooming, y de grooming viene la trata sexual, la desaparición forzada, y es una realidad que en nuestro país está sucediendo todo esto. ¿Por qué? Porque no educamos o no les damos la suficiente información. Educar es informarles. Y entonces yo voy a informarles de los peligros, pero también de las consecuencias que trae consigo todo esto. El bullying basado en orientación sexual, esa educación sexual que es libertad, el ejercicio de mi libertad sexual, uno de los derechos es, tengo derecho a elegir mi pareja sexual. Y entonces, si yo elijo a una pareja de mi mismo sexo, es mi derecho. Y entonces hay violencia o bullying por preferencias sexuales. Y está comprobadísimo que hay cada vez más violencia de este tipo de género hacia la orientación sexual y también hay rezago, hay deserción. ¿Por qué? Porque me hacían bullying,
me agredían físicamente, etcétera. Acoso sexual en espacios públicos, pero aquí cuando nosotros trabajamos este tipo de situaciones, siempre invitamos y educamos para la denuncia. O sea, siempre hacer un proyecto para que la víctima denuncie, porque no tenemos en México la cultura de la denuncia. Es, ya te pasó, bueno, ya ni modo. Y así era anteriormente, ¿eh? Históricamente, te pasó esto, una violación sexual, te quedas callada porque no vas a ser eh, el foco de atención de aquí de la comunidad y demás. No, no, la cultura de la denuncia viene ya en los protocolos. Nosotros debemos enseñarle a las personas que se deben defender. ¿Cómo te vas a defender? Dígame, Margarita. Con respecto a este tema que está comentando, eh, pasa que, ¿cómo le explico? Viene de diversos patrones, hasta familiares, ¿no? Porque puedes estar viviendo en tu familia o algo, a lo mejor tu familia vivió cierta situación, alguna persona de tu familia, y tampoco dijo nada. Y porque también le dijeron, ¿no? Por la cultura que se vivía antes, no, pues que no digas nada porque eres de una familia conocida y cómo vas a manchar el nombre de la familia, más que otra cosa. Y después creces con esa idea y te la transmites a la siguiente generación y también con lo mismo, ¿no? No, pues cállate porque es que puede pasar esto. No, pues cállate porque esto. Al menos ahorita se ha visto varias veces, al menos yo en TikTok, en YouTube, en el Facebook, eh, con las marchas de marzo, que una chava que está estudiando igual pedagogía, este, no me acuerdo qué escuela, aquí en Córdoba, también salió la marcha en marzo y puso, no, yo voy a ser la maestra que, que va a defender a los niños, o no me acuerdo, algo así decía, ¿no? Pero sumándose a estas causas, ¿no? Porque eh, nuestros, ah, las generaciones pasadas, todavía ciertas, generaciones fueron arraigadas a este tipo de mentalidad, ¿no? A la mentalidad de que cállate, a la mentalidad de que no puedes defenderte, tú eres la persona más, menos indicada para defenderte y la menos indicada para hablar. Entonces, ahorita nosotros, o yo he visto varios videos que dicen que en el kinder, ¿no? Que les enseñan a los niños a cantar una canción, este, de no, que yo no permito que toquen mi cuerpo, que mi cuerpo es mío, que si quieres pasa algo, que a mi maestra, a mi papá, yo, a mi mamá. Me llama mucho la atención porque esto es un tema que no se puede tomar muy a la ligera y se tiene que enseñar desde muy pequeños para evitar todo este tipo de situaciones. Efectivamente, y eso es, yo he visto también este tipo de materiales en las redes sociales y eso es educación sexual. Están educando las educadoras y educadores, están educando a esos niños a cuidar y a denunciar. Si ustedes se dan cuenta, quienes han visto este tipo de videos dicen, y yo digo no, y le cuento no sé a quién y demás. Entonces, desde ahí es la cultura de la denuncia. Eso es algo que, ok, yo los educo, sí, cuídate y demás, pero si ya te pasó algún episodio de violencia, cualquiera que sea, no te vas a quedar con ese episodio, lo tienes que denunciar. Yo como siempre se lo digo a mis alumnos, si no hay denuncia, no hay proceso, no hay nada que hacer. Entonces no te quejes de que no pasa nada si no estamos con la cultura de la denuncia. Y siempre en los proyectos trato de aterrizar a la cultura de la denuncia.
¿A qué? A que nosotros tengamos conciencia de que no me pueden violentar de ninguna manera. De ahí viene que como me estoy cuidando, estoy educando a mi alumno, alumna, niño, pequeño, adulto, como sea, pero lo estoy educando y lo estoy haciendo consciente de a lo que tiene derecho, de lo que son sus responsabilidades, pero también de la cultura de la denuncia. Y ahí es donde sí les promuevo mucho y yo les sugiero a ustedes promuevan en sus talleres, en sus trabajos finales, eso. Si son pequeñitos, mediante ese tipo de videos, ellos se cantan la canción, eso se llama programación neurolingüística. Y entonces yo la canto y la estoy integrando a mi cerebro y algo que no me parezca que me tocó de cierta manera, entonces yo ya le estoy comunicando porque ya entró ese mensaje a mi cerebro. Y entonces vean cómo la estrategia va para esos niños pequeños, pero no es lo mismo, no vas a poner a cantar a un niño de secundaria tal vez o de bachillerato esa canción. ¿Por qué? Porque ya tienen otras vivencias. Y se los digo por experiencia con adolescentes. Un primer grado no tiene los mismos intereses sexuales que un tercer grado. O sea, así nada más de primero a segundo, a tercero, los intereses sexuales cambian. Mientras que en primero apenas quieren despertar a que, ay, me gusta ese niño, me gusta esa niña. En segundo ya están viendo, ah, me tocó la mano, ah, me tocó la pierna. Y en tercero ya están viendo otro tipo de situaciones más complejas. Entonces, eduquémoslos, porque sí es una realidad que tenemos embarazos prematuros en las escuelas, es una realidad. Es un derecho, mande, dígame. Hola. Bueno, Hola, respecto Pili. a lo que dijo Maggie, de lo que mencionaba al principio es a lo que muchas personas le conocen como pensamientos machistas. Y para esto lo que debemos hacer es tener una mentalidad muy abierta siempre que vamos a hablar de la educación sexual, porque no solo nos tenemos que quedar centrados en lo que nosotros pensamos, sino en todo lo que involucra a esta educación, porque no solo es lo que a nosotros nos inculcaron, va más allá y por eso es que debemos de estar preparados para todo, porque no solo tenemos que quedarnos con lo que nos inculcaron, sino también con todo lo que vamos aprendiendo, porque siempre está bien abrirse y conocer todo lo que existe en cuanto a la educación sexual. Y respecto a lo que usted dice de la secundaria, bueno, en la secundaria donde yo asistía, daban talleres, eran conferencias y todos los contenidos eran diferentes en educación para educación sexual. Primer grado, segundo y tercero era una conferencia diferente. Los temas no eran iguales y nunca nos dejaban entrar cuando estaba un grupo teniendo conferencias. Siempre juntaban a todos los primeros, después a todos los segundos y a todos los terceros. Y, por ejemplo, en primero nada más te hablaban un poco de las enfermedades y algunas dudas que tuvieras. En segundo ya te iban explicando y te hablaban de preservativos y todo eso, enfermedades. Y ya en tercero, pues te reafirmaban todo esto, pero a veces ya también empezaban a regalar preservativos. Lo que sí desde primero te enseñan en prevención sexual, que me acuerdo, es que llevaban un preservativo y llevaban a veces un pepino y pues invitaban a los jóvenes a pasar porque nos enseñaban cómo colocar un preservativo. Me gustó mucho lo que usted dice, que como nosotros como docentes debemos tener un criterio, pero aparte una mente abierta. Eso es excelente. De inicio, porque el docente debe tener esas herramientas. Eso es porque si el docente que va a dar educación sexual no está informado, pero aparte no, no quiere ver las diferencias que hay entre la sexualidad que se vivía anteriormente y la sexualidad que están viviendo nuestros jóvenes actualmente. O sea, hay una brecha generacional bastante grande, pero aparte, aquí el reto
que usted mencionó es los padres de familia. Fíjese bien que aunque nosotros tengamos todas las herramientas, incluso tenemos maestros, maestras que tienen cursos de educación sexual, que tienen una licenciatura en educación sexual, que llevan a los sexólogos, hombres, mujeres, a dar este tipo de pláticas. O sea, estás con un profesional de la sexualidad, certificado, doctorado, lo que tú quieras, pero si los padres de familia en esa parte cultural no permiten esa educación sexual hacia información hacia ellos, pero también información hacia los hijos, es bien difícil lograr algo en este parámetro. Se lo comento en el sentido que usted comentó en el condón y el pepino. En una institución llevaron a personal del centro de salud, enfermeras, doctoras. La plática la dio el taller, que todo era práctico. El taller lo dio una doctora, médica, doctora, ¿no? Y precisamente les enseñó el condón, les enseñó a cómo se debe utilizar, los cuidados, etcétera. Corte A, vienen quejas de los padres de familia hacia el tutor de ese grupo porque había permitido este tipo de contenidos no apropiados a la edad para ellos, tercero de secundaria. Se está promoviendo la promiscuidad, se está promoviendo la libertad sexual, se está promoviendo que los están arrojando a los alumnos a que tengan relaciones sexuales, o sea, vean las aseveraciones de este grupo de padres hacia el tutor y después hacia la dirección de esa escuela. Maestra, Entonces, mande. y es que sí sucede. Bueno, yo cuando hice el servicio, ve que ahora en los libros desde el primer año ya empiezan a hablar de sexualidad. Entonces, los maestros lo que hicieron fue hacer una reunión por lo mismo. Y en la reunión yo estuve presente y les preguntaron a los padres porque les enseñaron el libro y pues estaban mostrando. Como es una escuela multigrado, entonces pues les estaban comentando su situación que al momento que están enseñando, por ejemplo, a los de tercer grado, los de primero también lo van a escuchar y también van a saber la información, pero que desde primero les mostraron que el contenido ya era ese, que se empezaba a manejar ese tema, pero muchas mamás no estuvieron de acuerdo, muchas dijeron, es que yo no quiero que a mi hija le hablen de eso, yo todavía siento que mi hija es muy chica, por favor no lo hagan, eviten hacerlo. Les tienen una mentalidad muy cerrada en cuanto a eso, entonces no dejan que los niños desde que son chicos empiecen a educar sexualmente. De ahí la importancia que hay que educar a padres primero para después educar a los hijos, porque de verdad no hay un parámetro aceptable donde nos digan sí apoyo, ¿no? Y entonces ya están denunciando y entonces ya están pues con situaciones conflictivas y mejor dicen algunos maestros, no, ese tema lo damos por visto. Cuando se requiere una educación sexual, se requiere, es importante por todas las problemáticas que hemos visto, presentado y en noticias desastrosamente presentado. El 4 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual. Y ese 4 de septiembre en las instituciones debemos hacer actividades en función de que se, de que se vea de manera natural que debe haber educación sexual, pero yo no sé qué piensan los padres aquí cuando decimos, va a haber educación sexual. Ya están viendo que nosotros les vamos a enseñar no sé qué cosas a sus hijos. De verdad, no sé qué piensen que no. Dígame, Margarita. De hecho, ahorita lo que comentaban de los padres es que no tienen ese compromiso, este, porque, bueno, al menos yo a veces juzgo bastante a mi mamá, porque se la pasa trabajando y llaman a junta, ay, pues sí, yo no soy la tutora de mi hermano, este,
y al menos ahorita viene emocionada porque va a bailar el vals con su hijo, pero todo el año no fue a juntas, no fue a eso, no fue al otro que la llamaron. Entonces, debe de haber un compromiso de los padres y eso siento yo que desde dirección se tiene que hablar para que se les imponga y se les exija ese compromiso, porque pues hay muchos padres que, ay, es que hay que ir a faena, no, pues mejor pago, es que hay que ir, no, pues mejor pago la multa. Entonces, con este tipo de temas se exige el compromiso principalmente de ellos, porque al no ellos autorizar, o al menos uno que quiere ir a dar un tema así, y que se enteren, como decía la compañera, es que no quieren, pero si ellos no lo hacen, pues tienen que permitir también que uno, trate de ayudarles, ya que ellos no lo hacen, ¿no? Efectivamente. Es que ese es el reto, por eso les comento, son retos los de nosotros, porque de verdad es algo muy complejo, pero de mucha responsabilidad. Según la encuesta, en 2021, el 49,7% de las mujeres mayores de 15 años han vivido un episodio de violencia sexual, de algún tipo, física, verbal, de acoso, exposición, ciberbullying, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque tanto los agresores sexuales no están informándose de las sanciones, porque muchos adolescentes están haciendo este tipo de delitos, pero ellos te dicen, ah, yo no sabía que eso me iba a pasar, yo no sabía que esa era la sanción, yo no sabía de la ley Olimpia. Y con lo que mencionaba, por ejemplo, Margarita, creo que mencionó lo de la cultura de la denuncia, ya actualmente ya salen estos tipos de colectivos de diferentes estados, lugares y demás, con la promover la cultura de la denuncia. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Ah, bueno, vamos a hacerle el tendedero de las personas violentadas y las personas que violentan, ¿no? Entonces, ya estaban la declaración de la cultura de la declaración y de señalar al agresor y entonces ya hay tendederos y dicen, esa persona fue mi agresor sexual, esa persona me tocó, esa persona me hizo esto y entonces ya los exhiben. Ese por lo regular son los días del Día de la Mujer. Esos se presentan eh, en el Palacio Municipal, en las principales plazas de los lugares, en lugares representativos de cada estado, de cada ciudad, para que se vean a esos agresores sexuales, agresores físicos, violencia emocional, violencia económica, etcétera, ¿no? Entonces, esa cultura de la denuncia ya está, porque antes no hacías eso, no lo exhibías, no decías, él es mi agresor, él me hizo esto, y eso pasaba mucho también en las escuelas, ¿no? O sea, había un agresor sexual y pues ahí ahorita les voy a enseñar una nota donde dice que cada vez hay más donde se encubren este tipo de delitos, ya sea por una parte directiva o una parte del sistema educativo. Entonces, es una realidad. Aquí tenemos, por ejemplo, a niños y dice cómo nosotros debemos enseñarle a los, por ejemplo, en el caso de ellos, niños de primaria. Si yo me quiero dedicar a la educación primaria, ¿cómo les voy a enseñar a unos niños educación sexual? O sea, ¿con qué estrategias, con qué dinámicas, con qué vocabulario? ¿No? O sea, el vocabulario es muy importante para nosotros llegar el mensaje, o sea, ¿qué le estoy enseñando y él qué va a aprender? ¿Qué es el sexo? ¡Ay, maestra, dijo sexo! ¡Ay! Unos se chivean, otros se quedan callados, otros se esconden, otros se agachan, otros hacen como que yo no estoy aquí, les da pena. No puedes tocar esos temas, de eso no se habla en mi casa, maestra, no me pegan en la boca si yo hablo de eso. ¿Cómo? ¿Por qué? Sexo.
Solamente sexo es cómo se identificas como varón o como mujer. ¿Listo? Es decir, ¿tienes genitales o tienes de qué tipo de genitales tienes? O sea, la, ¿te vas a reproducir o no te vas a reproducir, etcétera? O sea, te estoy hablando de sexo, no te estoy hablando de sexualidad. Ah, es que yo creí que me hablaba de... No, no tienes ni siquiera... Por eso en las encuestas te dicen, ¿sexo masculino o femenino? Ah, era eso, maestra. Es eso, ¿te identificas como varón o como mujer? Listo, sexo. ¿Qué Pero fue, ya en niño? algunas, maestra, Perdón, pero ya sí, en diga. algunas plataformas o así dice, prefiero no responder, o otro, o así, ese tipo de cosas, ya no nada más es femenino o masculino, ya te da la tercera opción de no decir o de De no marcar hecho, de hecho esta exactamente. semana, de hecho esta semana se hizo una encuesta del INEGI de los derechos de los niños. Y en la encuesta venía eso precisamente. Mujer, varón, prefiero no contestar, otro. Ojo con esto, ¿eh? Ya te dan la opción. ¿Prefieres no contestar? Ok, no contestes. O la de otro, soy, y me ponen lo que es él o la identidad de género. Fíjense bien, ya hablamos de otro punto. Ya no hablamos de sexo ni de sexualidad, hablamos de identidad de género. Y entonces, y yo tengo alumnos, alumnas, y por ejemplo, tengo una niña y ella es niña, tiene nombre de niña, y me dice, a mí me dice tal, y me da un nombre de varón, pero es que no puedo darte un nombre de varón mientras estás registrada aquí como. No, a mí me dice tal, porque si no, entonces yo la voy a acusar de discriminación. Sí, toda la razón. Es identidad de género. Entonces, y su mamá no, su mamá dice, no, a ella le dicen como yo le puse. No, no es así, ¿no? Entonces, desde ahí es el respeto a la identidad de género. O sea, vean en qué mundo se están desenvolviendo nuestros jóvenes. Dígame, Pili. Maestra, bueno, acerca de lo que están hablando, como muchos le llamaban la inclusión. El año pasado ese tema fue bastante fuerte, porque me acuerdo que empezó a salir lo de ella. Y Sí, salían muchos videos que a veces los alumnos se enojaban desde las clases virtuales porque el maestro no le decía ella a las alumnas, las llamaba ella, y pedían las alumnas que se llamaban ella, o simplemente se sentían porque decía ellos y ellas, y para ellos se sentían atacados, no se sentían a gusto aunque les no se dijeran. sentían incluidos. Exacto. Entonces se enojaban y reportaban y subían videos acerca de lo que le habían pasado, y a veces a los docentes los sancionaban, muchas veces le llamaban la atención y por redes sociales los atacaban por no ser inclusivos, y muchos de ellos no estaban enterados de esto, ya que no es muy, es como, bueno, ahorita ya no es tan reciente, pero en ese tiempo era algo reciente que estaba llevando a cabo la comunidad LGBTQ. Entonces, ¿Sí? para ellos, a los más grandes, a muchos les costaba. Yo me acuerdo que muchos decían, solo es hombre y mujer, no te puedo decir ella. Entonces, gracias a esto se generó una gran controversia y muchos Pero ahí entran los derechos de los niños sí, y y entran muchos con la decían que era inclusión, inclusión. efectivamente, y entran con la inclusión. Y si un maestro no está leyendo y no conoce los derechos de niños, niñas y adolescentes, pues entonces incurrimos en error. Y ojo, por eso hay denuncias. El docente me está discriminando y sí procede la denuncia. Ah, pero es que yo no sabía que sí le podía decir ella. No, es que no es que sepas. Tú estás en una función docente, pues tienes que atender a las leyes, por eso se llaman Ley General de Educación, Ley Federal de Educación, Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, o sea, son leyes que nosotros debemos conocer.
para nosotros desarrollarnos y protegernos en muchas de ellas. Entonces, vean lo importante que es. Diferencias entre sexo y sexualidad. Bueno, sexo, referencia a características biológicas y sexualidad, ahora sí, comportamiento y relación sexual. Cómo elegimos expresarnos como hombres o mujeres, cómo hablamos, mi orientación sexual, mis valores, mis creencias, ¿no? Y entonces aquí entra la polémica de yo no voy a tener novio hasta que yo esté mayor, maestra. Ah, perfecto. No, yo sí, a mí sí me dan permiso de tener novio desde ahorita. Ah, muy bien. O sea, vean los valores, creencias y actitudes. La escala valoral, esa escala actitudinal y valoral, viene de casa. Cuando tenemos a los padres, yo sí le doy permiso de que tenga novio, de que tenga novia. Ah, qué bueno. El novio o la novia van del portón hacia afuera. Aquí en la escuela hay acuerdos escolares o reglas y no permitimos el noviazgo. Para nosotros todavía son niños en formación, jóvenes en formación. Entonces, usted si lo permite, perfecto. De la puerta de la escuela hacia afuera, su escala de valores, creencias y actitudes, adelante. Porque sí tenemos ese tipo de padres. Yo sí le doy permiso. Cuando son de 11, 12, 13 años, ¿no? Entonces, de ahí viene. ¿Quién me levantó la mano? ¿Lupita? Dígame, Lupita. Soy yo, Ah, Margarita. dígame, Margarita. Este, creo que ya estoy participando mucho. No, 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 Este, dígame. eh, ahorita lo que comenta de los noviazgos de los niños y todo esto, como le comentaba, ¿no? Que viene desde casa, ¿no? Las responsabilidades que se les deja a los niños, las, las confianzas, más que otra cosa, porque, o sea, si tú estás confiando en que les estás enseñando bien, tanto a darse a respetar, a cuidarse, a hablar a tiempo, y todos estos tipos de valores, pues sabes que no va a suceder alguna cosa mayor, ¿no? Pero aunque que tú sepas que le estás enseñando bien por ejemplo, tu hija, le estás enseñando que se debe respetar los valores, las obligaciones que que ella tiene como niña, mujer, señorita, este, hay terceros, como comentaba hace rato, de el acoso. Este, puede que tú sí te estés enseñando, pero el novio en su casa está viendo cómo están agrediendo a su mamá o está viendo diferentes actitudes que no sean las adecuadas y él al reflejarlas no voluntariamente, sino este como una acción que él vio y para él está correcto. Y fíjense bien que la realidad, y ustedes van a ver en sus contextos, de verdad que nos supera en muchas situaciones, ¿no? Fíjense que aquella persona que ya ahorita está pensando que su proyecto lo va a hacer a educación preescolar, por ejemplo, de educación preescolar, esta educación sexual viene en preescolar al menos con el árbol de Chicoca. No sé si a ustedes alguna vez se los pusieron, lo analizaron, lo vieron. Sí, se lo puse a mis hijos. El árbol de Chicoca es una estrategia para preescolares de 5 años y se creó con la finalidad de prevenir abusos sexuales. Fíjense bien cómo los están educando, o sea, cómo hay educación sexual desde preescolar para prevenir abuso sexual en los niños. Y este video es película corta, es un videíto,
es un cuento, es obra de teatro, o sea, lo hicieron de todos los formatos posibles y se fue por toda la República. Y de verdad, yo trabajé en esos tiempos en un preescolar y llegó a mi preescolar, llegó la obra de teatro de títeres, llegó obra de teatro, llegó marionetas, títeres, llegó el video, esto todo te lo daba la Fiscalía del Menor, de Protección del Menor. Por lo mismo de los sucesos de violencia y abuso sexual en niños de preescolar. Y también después se manejó hacia primaria porque niños de primer grado, segundo grado y demás. Y ustedes lo van a ver y van a ver que tiene mensajes de denuncia y al final sí denuncian con la mamá y sí le dicen, pero pasa todo ese proceso que pasan las víctimas de no querer denunciar, del miedo, de la amenaza, o sea, pasa por todo ese proceso, pero al final sí está la cultura de la denuncia. Vean, este proyecto es desde los 90 y hasta la actualidad, o sea, en este siglo, todavía se sigue utilizando en muchas instituciones, pero en su momento, en los 90, fue un polémico. No, eso no se lo van a enseñar a mis hijos, no, están muy chiquitos. Y bueno, fue una polémica con madres de preescolar. No, mi hijo no va a venir a ver eso. ¿Qué día va a ser la función? Porque no va a venir. Pero mire, señora, es para prevenir. No, no, no. Yo a mi hijo en ese aspecto lo educo en casa y etcétera, ¿no? O sea, sí nos enfrentamos a polémica y ustedes van a ver el video y de verdad que no tiene nada, nada ofensivo, nada que vulnere los derechos de los niños, ni que les dé, como dicen las mamás, ay, los abren a la sexualidad. Claro que no. Están especificando y están ahí ejerciendo y visibilizando un fenómeno de abuso sexual en menores de edad. Y entonces te ponen a ti como de, a ver, mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué no comunicas con tu hijo? ¿Por qué no le preguntas cómo está? ¿Por qué si ves comportamientos diferentes? Porque uno como mamá, como maestro, ve los comportamientos. Era muy alegre, está muy callado, era muy introvertido, ¿qué tiene? Ya no habla, no sé, siempre hay cambios significativos que indican que algo está pasando. El árbol de Chicoca lo tienen en muchos formatos, ¿eh? En cuentos, lo venden incluso en las librerías, lo han hecho en cuentos grandes, en películas, videitos, etcétera. Es un material muy importante. Hablábamos de los tabúes, que de eso, de sexualidad y de educación sexual no se habla en casa, pues ya por eso nos estamos imaginando y estamos viendo los problemas actuales en los cuales estamos inmersos debido a que no hay una educación sexual desde casa, no se habla desde casa, ¿no? Entre 2018 y 2023, la Secretaría de Educación solamente de aquí de Veracruz ha registrado 134 quejas y denuncias de violencia sexual, ojo, solo de educación básica. Y esto es 134 quejas y denuncias porque tuvieron esa cultura de la denuncia. Fue el que la mamá, el papá, la abuelita dijo, sí, vamos a denunciar, porque son 134 y es un número pequeño, pero la realidad en las escuelas es totalmente el doble y el triple porque hay muchas denuncias que no se, perdón, hay muchos casos que no se denuncian. Hubo abuso sexual en un jardín de niños del Estado de México. Hasta el momento llevaban 42 niños y niñas, de los cuales solamente tenían 12 denuncias. Los demás padres ya no quisieron denunciar. O sea, vean de ahí, desde ahí, la cultura de la denuncia. Y o sea, son casos que te pasan en las noticias y demás. En 2 décadas, autoridades educativas tienen al menos 5.000 casos de violencia sexual en las escuelas. Siempre ellos se manifiestan por los dibujos, los jeroglíficos. Ellos si no se manifiestan de manera verbal, por algún otro tipo lo van a manifestar. Y muchas pruebas proyectivas, se le llama pruebas proyectivas cuando un niño que no puede hablar o que no tiene la edad
y madurez del lenguaje, pues se proyecta, se llaman técnicas proyectivas, y por medio de estas técnicas un psicólogo especialista y certificado puede determinar si un niño, niña, adolescente y demás tiene o sufrió algún episodio de violencia sexual en la escuela y demás. Aquí está. CIPINA es un organismo que nos ayuda mucho a nosotros, pero atiende casos de violencia sexual, de intento de sexo forzado, de que te mostraron o te mostraron los genitales. Vean que luego a veces entre personas, un niño a una niña le envía su fotografía de sus genitales y dice, maestra, pero yo ni siquiera se la pedí, él me la envió, y a mí no me gusta ver esto. Eso es acoso sexual. No te está pidiendo, no está entrando en un juego de, a ver, envíame, yo te envío. No, esto es delito. Y estas son las sanciones. Eso es educar sexualmente. Si tú sigues en esa dinámica o en esa práctica, esta va a ser la sanción según la ley de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Aquí hay un punto bien importante que me llamó la atención: sexo por dinero o regalos. En una institución se presenta un caso de primero de secundaria, y en ese primero de secundaria un niño solicita dinero a cambio de dejarse tocar. Y entonces cuando la fiscalía entra en todo este punto a educar a los padres, hay una polémica y los padres, algunos están a favor de, no, eso no se tuvo que hacer, y otros están, eh, pues, no, él tiene la culpa, que lo expulsen a él, etc. Entonces, no funciona así. Se debe llevar a cabo el protocolo de delitos de connotación sexual. De ahí viene la educación sexual, señores, maestros. De ahí viene de que tú ubiques qué tipo de delito es y entonces apliques el protocolo. Yo se los había mencionado, muchos maestros no lo aplican, maestros, maestras, directivos, no lo aplican porque lo desconocen, porque no saben que es una herramienta de protección. Si yo no aplico un protocolo, el primero que resulta responsable es el docente. Y entonces, si aplico protocolo, te doy a conocer la situación directivo, supervisor, inspector, jefe de zona, o sea, a todas mis autoridades, les doy a conocer la situación, levanté mi acta, te doy a conocer el hecho y lo pongo en tus manos. Y yo ya estoy protegido porque tú fuiste el canal hacia la autoridad correspondiente. Tú no tienes la responsabilidad de ese caso. Eso es lo que no entra en muchos docentes. ¿Por qué no levantas el acta? Porque me voy a ver involucrado, porque me voy a ver en fiscalía eh, haciendo declaración, porque me van a cesar, porque me van a quitar mi plaza, porque me van a evidenciar. Si no haces lo propio, entonces sí vienen las sanciones. ¿Qué pasó con un docente? El docente, y creo que se los comento a ustedes, ¿no? Docente vinculado a proceso por omisión de cuidados. Quiere decir que hubo un delito de violencia, él lo pasó por alto porque sí se lo comunicó la niña, lo pasó por alto, no levantó su acta, ahora sí tienes que venir a testificar y a dar tu versión, ahora sí, porque no hiciste tu acta, porque no comunicaste el hecho, porque omitiste esa responsabilidad de, aguántate, no pasa nada, te tocó nada más, no pasa nada. Cuidado con eso. Eso es educación sexual. Mis jóvenes, por ejemplo, el ver pornografía, cómo llegan a esos canales, cómo llegan a esas situaciones. Entonces, debe ser educación sexual. 21.717, casi 22.000 personas con carpeta de niños, niñas y adolescentes con carpeta de investigación por violencia sexual en el 2021 nada más.
22.410. ¿Dónde está nuestra Y los que educación? faltan, Efectivamente, ojo, denuncia. Y les comento, los que no denuncian es el sí, doble también. ahí sí, porque pues como comentábamos hace rato, todas las que se quedaron calladas por miedo, por amenazas, por varias situaciones, si esa es la cifra de los que sí denunciaron, podría ser hasta el triple. Y vean el punto. Diariamente, 61 delitos contra niños, niñas y adolescentes de violencia sexual. Diariamente. Y el mayor, el 84% son hacia sexo femenino. Y es en educación básica. O sea, es muy alto todo eso. CIPINA es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. CIPINA tiene a ellos abogados, tiene fiscales, tiene eh, capacitadores, capacitadoras. Ellos nos capacitan junto con la fiscal de los delitos del menor. O sea, todos ellos nos educan en estos temas, nos educan precisamente para que tú eduques en la sexualidad de manera correcta, de manera profesional, porque también ellos nos comentaban que ha habido situaciones de donde docentes faltan al respeto con temas, con situaciones sensibles, con violencia verbal hacia niños, niñas, y entonces también nos han cesado, ¿eh? O sea, no es hacerte la bromita, no es hacerte el chistosito en ni chistes feministas, pero tampoco en cuestión de algún aspecto físico, burlarte de alguna situación sexual de la niña, niño, ¿no? Entonces, ya ahorita se deben tener mucho cuidado, debemos tener mucho cuidado con el lenguaje y el vocabulario. Un maestro se dirigió a una niña de, ya te estás desarrollando, ya estás desarrolladita, ya te crecieron tus pechos. Dice la fiscal, ese docente ya están con la denuncia de los padres de familia. Sí, o sea, ni cómo defenderte. O sea, no tienes que hacer ese tipo de comentarios hacia el cuerpo de tu alumna adolescente y menos de esa manera. Y todavía ella en su denuncia establece que de manera burlona se lo dijo, ¿no? Entonces, cuidado con las expresiones verbales, cuidado porque ya está ya. ¿Y qué era antes? Antes era, pues te tienes que aguantar, ¿no? Antes me decía Margarita, ¿no? Antes, pues, aguántate, no digas nada, porque si dices, ¿qué dicen los jóvenes? Eres chiva, eres cobarde, eres chillón, no sé qué tantos adjetivos les tienen a esas personas que denuncian, ¿no? Que denuncian algún tipo de violencia. CIPINA es un sistema que nos ayuda, incluso CIPINA nos ayuda a seguir el protocolo. ¿No sabes seguir el protocolo, maestro? Nosotros ayudamos. No, no te preocupes, quieres orientación, ahí está el teléfono, ahí está la licenciada, ahí está la fiscal, o sea, tenemos orientaciones 24 horas. Y entonces, ¿qué haces? ¿No sabes aplicar el protocolo? Dinos cuál es el problema y te ayudamos a ir haciendo el protocolo. Y lo que tienes que hacer es comunicarlo a tu autoridad inmediata y la autoridad inmediata, ahora sí, que es el responsable de llevar todo el proceso, porque por eso es autoridad. Entonces está muy bien, por eso hay que levantar tus actas. CIPINA es eso, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes para ellos trabajan con la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. O sea, tenemos esa ley en el 2014. Entonces, ahí es una nueva ley, pues la tengo que conocer, porque esa ley es la que protege a niños, niñas y adolescentes. A nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. O
sea, lo protege por donde quiera que lo veas. Prevención y restitución de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, derechos humanos está con ellos en todo momento. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer como proyecto? Mi primera parte del proyecto es el diagnóstico de la población a la que se dirige el proyecto. Y yo les comentaba, ¿en qué nivel voy a trabajar? Ubicación geográfica de dónde está tu escuela. El nivel educativo, preescolar, primaria, secundaria. Pero de preescolar no me vas a tomar los 3 grados. De secundaria no me vas a tomar los 3 grados. De primaria no vas a tomar los 6 grados. Me das un grado y un grupo. De preferencia con los que ustedes ya hayan trabajado porque ya los conocen de alguna manera. Me vas a dar su contexto áulico, es decir, cuántas niñas, cuántos niños. Me vas a decir su estado o estatus socioeconómico, de dónde son, a qué se dedican, son comerciantes, emprendedores, trabajan en el ingenio, todos trabajan en el campo, o sea, de dónde viene su aspecto socioeconómico. ¿Cómo está su nivel educativo? No, pues los padres solamente tienen la primaria en la mayoría de ellos. Tenemos padres que no saben ni leer ni escribir, etcétera. ¿Cómo está su contexto familiar? La mayoría de las familias está integrada por madres solteras, madres y abuelita e hijos, falta la figura paterna o el padre se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos, entonces mucha de la población de aquí están familias, pero sin la figura paterna, que es las que se fueron a trabajar a otros lugares, viajan constantemente, etcétera. El aspecto valoral, ese grupo cuando entramos a un grupo, siempre ubicamos cómo andan en el sistema valoral en su conducta. Tenemos alumnos que te piden permiso para entrar, para salir, para asistencia al baño, para, no sé, te dan los buenos días, te dan el ya se van, no sé. O sea, desde los pocos detalles que te ofrecen de lo que están comiendo, o sea, se ven en los detalles conductuales sus rasgos de valores, su escala de valores se ven en las conductas. También aquel que pasa como si nada, que agrede, que se burla, o sea, se ve su escala de valores inmediatamente. ¿Cómo es ese contexto áulico? ¿Cómo determinas, cómo lo ubicas ese contexto áulico? Ese mismo contexto áulico, ese mismo grupo, ¿qué fortalezas tiene? Ah, pues son participativos, les gusta aprender, son muy rápidos para aprender. ¿Qué problemáticas tienen? Ah, pues problemáticas que se les dificultan las matemáticas, pero también hay niñas que ya andan queriendo tener noviazgo, pero están en 5.º grado, etcétera, ¿no? Problemáticas de las que tú quieras. Pero aquí donde viene el punto es principales riesgos del alumnado. En educación sexual, ¿cuáles serían los riesgos de ellos? Por ejemplo, un preescolar tiene el riesgo, es vulnerable a delitos de connotación sexual por parte de un adulto, porque no entre ellos luego no es el acoso, es por parte de un adulto. Entonces, aquí viene ese aspecto, ¿no? O sea, ¿qué riesgos tienen ellos? ¿De qué los tenemos que proteger? ¿De riesgos en casa? A lo mejor en la escuela no hay riesgos, pero hay que protegerlos de los riesgos que están en casa porque sus padres trabajan, se quedan al cuidado del vecino, al cuidado de los abuelitos, o sea, ¿qué riesgos hay? Y ahí es donde vienen los conflictos y los problemas y después las situaciones. Dígame, Margarita. Es que a veces no se sabe ni en quién confiar, ¿Y, porque pues y qué te a veces dicen el mal en la viene fiscalía? de la familia. ¿Y qué te dicen en las fiscalías? Que no confíes en nadie, ¿no? Sí, así es, ese es el mayor problema ahorita. Después de esto no me lo van a ubicar como cuestionario de ubicación geográfica Córdoba, nivel educativo primaria, no. A redacción, como siempre ustedes han hecho un diagnóstico, a redacción donde integren estos
elementos. Me van describiendo, todo es descriptivo, recuerden. Yo por medio de su diagnóstico, yo estoy en esa escuela, yo con toda la descripción que ustedes me están dando, física, todo el aspecto laboral, educativo, yo estoy viendo a esas familias, a esos alumnos, esas problemáticas, esos riesgos, dije, Dios, aquí está pasando algo, o puede pasar si no hay prevención, si no hay educación sexual. Todo es a descripción. Otro punto que vas a tocar es justificarme el proyecto, es decir, tú me vas a decir por qué es necesario y cuál es tu justificación, los riesgos que tienes. Esa importancia donde te di una lista de muchos problemas, cuáles son los que sí se adecuan a tu grado, grupo y nivel. Y finalmente, cuál sería tu objetivo del proyecto y tu propuesta. Por ejemplo, pues al final voy a hacer eh, un manual, un taller y demás. Bueno, eso se los explico en la siguiente clase, pero ahorita es el diagnóstico. En la siguiente clase ustedes ya me van a decir si Clary que está en preescolar, Margarita que lo va a hacer en secundaria, tercer grado, segundo, etcétera. O sea, ustedes lo van a elegir acorde a lo que ustedes han tenido esa oportunidad de trabajar. Ok. ¿Dónde estaba mi- ok. Ya no tengo ahorita el tiempo, pero me gustaría enseñarles más o menos. De rapidito nada más para que vean más o menos cómo quedaría eh, la propuesta, un ejemplo de propuesta. Por ejemplo, aquí dice estrategias de educación integral en la sexualidad. Y aquí lo que se hizo fue una guía didáctica, ¿no? Entonces, esta guía didáctica viene precisamente y específicamente qué es lo que le vas a enseñar, pero viene con dinámicas, viene con estrategias, viene con muñequitos, viene con links dice, aquí vas a ver el videito de Luz de Luna, vas a ver el videito de Los Caminos de la Vida, Amor que Mata. O sea, vienen muchísimas, esa es una propuesta, ¿ok? Y aquí están. Y vienen las actividades, la estrategia, la dinámica, el juego. Aquí dice que van a ver Perfume de Violetas. Esta película siempre se les sugiere a los niños de secundaria, es como un clásico, porque viene mucho de la educación sexual no informada, y entonces vienen muchas consecuencias a raíz de, ¿no? Es una trilogía, son tres películas que son documentales. Ahí está ese se recomiendan. Y así, esta es una estrategia y es un tipo cuadernillo. Fíjense, estrategias de educación es una guía didáctica de cómo el maestro va a dar esas clases. Esto va dedicado a maestro. ¿Nos la podría Entonces, compartir, porfa? claro, adelante, yo después se las publico. Ahora, este es uno. Les enseño el otro. Y otro. No, no se ve. ¿Se ve ese? No se ve. No, ¿Se ve que dice sexualidad? No. no, maestra. No, maestra. Ok, ok. Ahora sí se ve. Manual del taller. Se ven sus archivos. Oh, no, no.
Y fíjense que yo estuve, hasta bajé muchos, miren, este de vida saludable. Y dije, les voy a enseñar, son varios. ¿Se ve? No, maestra. Mm, Bueno, en este ubica, dice, actividades para estudiante, tema mi cuerpo. Y dice el propósito, qué material va a utilizar, cómo va a llevar a cabo la actividad y al final qué reflexión van a tener. Y entonces eso es como una guía y dice, el tema se dice, la actividad dice cómo nos cuidamos, qué vamos a hacer, la actividad, los pasos a realizar y la reflexión y así. Y esto es un taller también de sexualidad. ¿Qué vamos a hacer al final? Vamos a hacer esa propuesta. Yo voy a, yo voy a ubicar. Por eso primero quiero el diagnóstico, para que vean ustedes que si yo encuentro muchos manuales, muchos seminarios, talleres y demás ahí, no todos se adecuan a lo que yo quiero con el grupo que yo quiero, porque el grupo que yo voy a trabajar tiene ciertas características. Y entonces ahí es donde yo ubico tu diagnóstico que me vas a dar con tu propuesta. Y yo las voy a casar en el sentido de ¿a qué edad va dirigido? La actividad que ella estableció va a esa edad, ese juego, esa dinámica va para ellos, o sea, si es adecuada, si es acorde, qué está enseñándoles, qué educación sexual les está enseñando, qué está promoviendo, cuál es el objetivo de ese juego. No solamente es ponerlos a jugar de a ver mi cabeza, mis pies y demás, no, tienes un objetivo. Y entonces ahí es la parte de la propuesta final. Pero ahorita, ¿qué vamos a hacer? Mientras yo, si quieres, te subo estos elementos que puedes ir viendo en la plataforma, ya tú los ves cada uno con cuidado, y de ahí puedes ir armando, miren, lo que aquí es, podemos ir armando como nosotros nos convenga, se llama adecuaciones curriculares. No se llama adecuación cuando me bajas todo el manual y me dices, este es el manual para mis alumnos, y ni siquiera revisaste que no era acorde a la edad, no era acorde a la madurez de los niños, no era acorde a las actividades, etcétera. Entonces se ve cuando alguien nada más te baja un manual y no hace adecuaciones. Ahorita con la inteligencia artificial ya tú solamente dices, quiero un manual de estrategias de educación sexual para niños de preescolar de 5 años y mira, te lo entrega todo. Sí hay, pero también yo tengo, con la Idea. inteligencia artificial, también tengo un detector de plagio cuando yo veo que es solamente copiado y bajado. Entonces, yo también sé manejar la inteligencia artificial, así como muchos de ustedes. Entonces, ¿qué hago? Te sugiero las adecuaciones. Yo por eso te digo, yo no tengo ningún problema en enviarte mis archivos, porque no todos se adecuan a todos. Es un ejemplo y tú puedes adecuar, esta actividad no es para mis niños. Esta sí. Esta actividad me gusta, esta sí la voy a integrar. Mira, yo le voy a enseñar esto, porque los contextos de cada uno de ustedes en sus escuelas son diferentes. Las edades son diferentes. La madurez es diferente. Dígame, ¿quién me hablaba? ¿Margarita? No, maestra. Perdón. Entonces, ahorita yo solamente los ubico con el diagnóstico. No me lo van a dar, no lo van a subir ni nada, porque al final vas a dar los dos productos, tu diagnóstico y tu propuesta. Entonces, sí te sugiero que no te atrases, porque si no, al final sí te empiezas a ubicar como que, me agarran las prisas. ¿Qué te voy a hacer? Yo te subo todo el material, tú lo analizas, lo ves, pero lo que sí quiero que vayas trabajando y que tengas en claro es el diagnóstico. Y ya te mando diferentes propuestas y tú ya al final decides, el mío va a ser un catálogo de actividades, un catálogo de dinámicas, va a ser un instructivo, el mío va a ser un manual, el mío va a ser un taller, etcétera. Es libre la elección. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Espero que trabajemos en concordancia y armonía como siempre. Cualquier duda estoy para servirles y el material estará en la plataforma.
Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Gracias igualmente, Igualmente, maestra. Hasta luego, gracias. Bye. Hasta luego, maestra. Qué bien. Buenas noches, maestra. Buenas noches.